Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí ante la oficina del autor Jorge Espinosa Sánchez, aquí en Perú, ante un calor de unos 20 y tantos grados. Y el día de hoy vamos a tener a Jorge Espinosa con una pequeña entrevista acerca de su última obra titulada Las cárceles del emperador. Bueno, no tanto última obra, sino una obra que ya tiene 10 ediciones y una obra que se ha vuelto en un bestseller, pues el autor tiene ya casi 30.000 ejemplares vendidos. Entre sus otras obras encontramos, por ejemplo, su poesía, Poeta en el infierno, y otras obras de narrativa que ahora vamos a también hablar de ellas, como por ejemplo, algo interesante que yo acabo de descubrir era que su editorial había realizado la colección del Perú Lee, aquellos famosos libros que nosotros encontrábamos a solo un sol, ¿no? Y que muchos de nosotros adquirimos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, me parece importante que resaltes esta labor de Perú Lee porque fue un libro, una colección que intentó llegar a las mayorías y lo hizo en la medida del poco espacio que nos brindaron. Luego hubo un boicot, no nos hicieron conocer el espacio público y esto quedó en el camino. Pero en los 3 meses que estuvimos con este proyecto en las calles, se lograron colocar más de 500.000 ejemplares y difundir masivamente autores y libros y posibilitar la llegada a la cultura de mucha gente que no tenía acceso a librerías. Exacto, yo recuerdo muy bien que cuando yo caminaba, por ejemplo, por la Plaza San Martín, veía mucha gente buscando aquellos libros y sobre todo los muchachos de colegio, porque yo en ese momento era profesor. Recuerdo que buscaban las tradiciones de salsa vieja, que era muy difícil de conseguir en librerías y que si lo conseguían eran a precios muy caros y que por un solo sol muchos de ellos pudieron disfrutar de las lecturas de Pani. Dime, Jorge, yo veo que tú has hecho poesía, que tú has hecho narrativa, pero ¿tú te consideras más un poeta o un narrador? Bueno, básicamente yo he trabajado siempre en la poesía y me considero poeta, pero también las necesidades de realizar ciertas denuncias, de plantear nuevas alternativas me llevaron a cultivar la prosa. He publicado un libro de cuentos que ya tiene 10 ediciones, El velador de Brigancho, y la novela Las cárceles del emperador, que es una denuncia sobre los siniestros años del fujimorismo, que también tiene 10 ediciones, y estoy trabajando un libro, una novela sobre la pedofilia de los curas, ¿no? Entonces toda esta relación que ejecuta la Iglesia católica entre comillas. Viendo este libro, Poeta en el infierno, si uno lo abre, se topa de que no es un libro común. O sea, tú tienes la poesía, pero tú también tienes mucho las pinturas aquí. ¿A qué se debe esta innovación? ¿Qué es lo que te lleva a hacer estas pinturas que están acordes con la poesía? Bueno, en realidad es un libro que contundentemente quiere denunciar el régimen terrible que vivió el Perú durante los años del gobierno de Fujimori. Entonces, hemos sumado esfuerzos con el artista plástico Alex Otero para llevar a la parte plástica los poemas y dar una visión más amplia al lector, porque un tema como este no puede agotarse solamente en el texto, también necesita una opción visual. Sí, exacto. Y entrando, por ejemplo, a tu texto Las cárceles del emperador. Las cárceles del emperador tiene ya 10 ediciones. ¿A qué crees que se debe este éxito? Bueno, yo creo que el éxito se debe a que el Perú se desangró de una manera horrorosa y el recuerdo de esas heridas aún están vivas y los peruanos quieren enterarse qué pasó en nuestro país, qué nos llevó a esa debacle y tener una fresca imagen para no volver a caer en estos errores que llevaron al país al infierno. No obstante, a pesar que el libro tenga 30.000 ejemplares vendidos, en algunos casos la literatura oficial todavía no le da el reconocimiento que debe. ¿Cómo te sientes ante esta afirmación? Bueno, yo pienso que el gran reconocimiento que recibe un escritor es el que le da el público lector. Bien, además he sabido de que siempre hay capillas, hay letratenientes que manejan la literatura en el país. No me preocupa mucho esto, yo estaría preocupado si el mensaje no llegara al lector. Y afortunadamente está llegando y cada vez más ampliamente, y también ya está circulando muy bien en el extranjero. Me hablan que está siendo muy leído, muy comentado y discutido en México, por ejemplo. Y la edición que se viene en España pues nos introducirá al mercado europeo y esta denuncia no solamente quedará en el país, sino llegará al ámbito internacional.
La cárcel del emperador nosotros lo presentamos en París y llamó mucho la atención de las personas que pudieron tener el texto en manos. No obstante, nosotros vemos aquí a un personaje que lleva tu nombre, un personaje que narra hechos desoladores, desangrantes, chocantes en muchos casos. Pero, o mejor dicho, teniendo aquí un personaje acusado de terrorismo, yo te pregunto, Jorge, ¿cuál es tu filiación política? Bueno, mi filiación política siempre estuvo a la izquierda, pero eso de acusarme de senderista me parece un exceso. El Perú estaba en guerra, la barbarie campeaba por todos lados, y en la cacería de brujas del año 92, posterior al autogolpe de Fujimori, pues se arrasó con todos. Y yo creo que me tocó a mí descender el infierno para dejar este testimonio a los hombres del futuro. Las cárceles del emperador es una obra testimonial o una obra ficcional que toma el nombre de Jorge Espinosa Sánchez como protagonista. Es una novela al 100% testimonial. Es un retrato fidedigno de lo que fue esa época, de la experiencia que me tocó vivir durante 15 meses, cuando fluctuaba sobre mi cabeza la espada de Damocles de una petición de cadena perpetua para una persona que había sido exculpada en primera instancia por el Poder Judicial, pero dramáticamente, absurda y kafkianamente se me pedía la pena máxima, porque el Perú estaba enloquecido en aquel tiempo. Y un lector tal vez inocente que coge el libro por primera vez te preguntase, señor Jorge Espinosa, ¿qué tanto de verdad hay en este libro? Bueno, este libro es un retrato fidedigno, vuelvo a repetirlo, y en esa medida, pues todo lo que señalo ahí es verídico. La experiencia vivida en la cárcel, que lo hemos visto en las cárceles del emperador, ¿inspiró a tus futuros escritos o a escritos que tal vez tienes en mente? Bien, estoy pensando en publicar un libro de cuentos sobre el mismo tema, historias que quedaron en el tintero. Tiene el título profesional de Danza de Verdugos. Espero concretarlo en cualquier momento, pero sí, es un proyecto que da vueltas en la cabeza y algún día debe salir. Entrando un poco a la política tal vez de este momento, y tal vez a tu pensamiento o tus ideas que han ido cambiando con el tiempo, han pasado ya 20 años de aquella desagradable experiencia. Yo te pregunto hoy en día, ¿qué opinión tiene Jorge Espinosa sobre Sendero Luminoso y sobre Alberto Fujimori? Mira, yo pienso que Sendero Luminoso fue un retraso para el país. Y Fujimori fue un gángster que inexplicablemente tiene una multitud que lo aclama. Me parece que el Perú no está acostumbrado a vivir en democracia. Ama el látigo y rechaza la democracia. Fondo Editorial de Cultura Peruana, tu editorial, ¿qué tiempo tiene ya en el mercado? Bueno, ya tenemos 12 años en el mercado. ¿Y qué tipos de libros u obras publica? ¿Para quién está dirigido y a quiénes publica? Básicamente publicamos obras clásicas en formato de bolsillo y va dirigido al estudiantado peruano, pero lo complementamos con obras de autores contemporáneos que también forman parte de nuestro catálogo, con Manuel Escala, pero siempre con el mismo dinamismo. Este año tenemos planeado publicar 6 libros, entre ellos un libro en homenaje a Juan Ramírez Ruiz, ensayo, crítica, análisis, entrevistas a Juan, uno de los poetas importantes de la década del 70, en el que es mi formación. Luego vamos a publicar un libro de Rocino de Cárcel, estamos publicando un libro de los manifiestos del Grupo Acero, entre otros textos que se vienen en camino. Tú tienes otro libro que a mí me llamó mucho la atención y que tú lograste que el libro llegase a mí, que se titula El violador del Lurigancho. Aquel libro yo lo leí de un tirón y al poco tiempo alguien me lo pidió y luego alguien se lo pidió y ese texto se extravió entre las peticiones y no lo volvimos a conseguir. Lamentablemente no lo he vuelto a recuperar. No obstante, ese texto tiene una narración en donde vemos a los personajes de lo más bajo en el ámbito sexual y con un lenguaje tan fuerte. Dime, ¿esa obra te ha traído problemas futuros o anteriores? Bueno, el gran problema que me ha traído es el ser negado sistemáticamente por la crítica y la prensa oficial, pero los lectores lo han hecho suyo. Ese libro tiene ya más de 50, 60.000 ejemplares agotados y cosas curiosas, nunca tengo existencia, digo, sale en
tiradas pequeñas o mayores, pero igual, el libro se agota y se agota. En este momento no tengo ningún ejemplar. ¿Te ayudó tu experiencia carcelaria a hacer también ese libro? No. Ese libro fue publicado inicialmente en 1983. Este libro es una ficción sobre las prisiones, pero básicamente ambientado en los bajos fondos de la ciudad, que sí lo conocí. Yo fui jefe de redacción de la revista Z en el año 80 y eso me llevó a conocer el submundo ampliamente y luego retratamos esto en formato libro. Son 3 cuentos muy... 4 cuentos. Yo recuerdo 3 cuentos muy envolventes, tal vez se me ha pasado uno, pero en ese hay un cuento en donde tú ves a un personaje, creo que es el mismo, el violador del brigancho, ese cuento, sí, en donde hay un moreno que quiere coger de mujer, entre comillas, al que llega al brigancho, ¿no? Y al final se produce esa osmosis en donde finalmente el moreno termina siendo la mujer de aquel personaje que iba a ser violado. ¿Es que te sirvió alguna lectura anterior para hacer ese cuento? No, lo que sucede es que hay una óptica muy simple. Todo aquel que está con otro hombre es homosexual, entonces yo creo que la barrera que delimita entre el activo y el pasivo es muy frágil. Eso sucede. Hablando de tus proyectos futuros, ¿qué planes tienes? Bien, como te decía, estoy trabajando en una novela sobre la pedofilia de los curas y también va a salir en abril un libro de entrevistas a poetas peruanos, La religión de los pecadores, 40 entrevistas selectas a poetas peruanos, que empieza con una entrevista que le hace Vallejo de Guri en 1912 en la revista Variedades y hasta los poetas actuales representativos. ¿Crees que ese futuro libro de la pedofilia te traiga ciertos problemas? Bueno, mi literatura siempre ha sido de denuncia, de contienda y me ha originado mucha controversia, muchas negaciones, muchos bloqueos, pero bueno, yo soy fiel a mi escritura y en esa medida no lo he pensado. Lo que me interesa es dejar la denuncia para los hombres del futuro y para los hombres de hoy también, por supuesto. Para culminar, Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre la política actual? Mira, yo pienso de que Humala no está cumpliendo con lo planteado inicialmente y bueno, ya ha dado un viraje radical hacia la derecha, no ese planteamiento inicial que él señaló en su inicial campaña presidencial. Habrá que esperarlo, pero no creo que haya cambios mayores. Creo que sigue siendo lo mismo. Muy bien. Jorge Espinosa Sánchez, muchas gracias.